Buenas tardes, buenas noches, queridos amigos espectadores. De nuevo con ustedes, soy el doctor Adolfo Herrera Huesbe. Ya saben que este programa lleva ya 1 año y 5 meses en antena, El Médico en su Casa. Es un programa que me es muy entrañable por cuanto me permite hacer cosas y decir cosas e intentar ayudar en ámbitos en los que yo entiendo algo como médico que soy. En los últimos días estoy dando explicaciones, sobre todo porque mi interés es que ustedes aprendan, que ustedes se empoderen de sus vidas, que sean capaces de saber discernir cuándo pueden estar enfermos o no, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, cómo evitar enfermar, no solo prevenir, cómo ayudar a no enfermar nunca, porque no hay mejor medicina que la que no enfermas, no hay mejor salud que la que no pierdes. Esto es así. Hay que evitar por todos los medios enfermar, ir a los hospitales, ir a los ambulatorios, depender de las medicinas para malvivir. Por lo tanto, promoción y prevención de la enfermedad. Ya saben que en los últimos programas he estado hablando fundamentalmente de un capítulo, de una sección, de una parte importante de la medicina y de la conservación de la salud, que es la salud pública. No me refiero a la seguridad social que te atiende en los ambulatorios o en los hospitales. Me refiero fundamentalmente a esa que no vemos, pero que más o menos intuimos que estamos. Muchos sabemos que están, otros muchos ni siquiera se enteran, pero son los que se encargan de evitar que enfermemos, de mantener la salud, de evitar las infecciones, de vacunar, de sanear el medio ambiente, de sanear las aguas, de potabilizar las aguas para consumo humano, de saber si hay una epidemia, qué epidemia es, cómo atajarla, vacunar continuamente, saber revacunar, cuidar los ruidos, cuidar los contaminantes medioambientales que hay, de todo tipo, radiaciones ionizantes, biológicos como son el polen, humos, partículas en suspensión, del tratamiento de los residuos urbanos, industriales y agrícolas, que son contaminantes importantes del medio ambiente y que al final van a parar a la cadena trófica, porque los purines, todos los pesticidas que se utilizan, como no se utilizan adecuadamente, como se excedan en su utilización, no solo por ingestión directa, hay ingestiones indirectas. Han visto el caso del lindano, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, todo esto lo lleva salud pública que es una parte importante de lo que es la Consejería de Salud, Bienestar Social, porque eso supone una dirección general entera, que es la salud pública, que además abarca absolutamente pues, todas las actividades que podamos desarrollar en nuestra vida, todas esas cosas que no se ven, desde la vacunación, desde que naces, hasta la prevención de los contaminantes ambientales, de los contaminantes de los suelos, el cuidado de los alimentos, igual animales que vegetales. Bien, esta gente son equipos pluridisciplinares, médicos, veterinarios, farmacéuticos, químicos, sociólogos, estadísticos, ingenieros, agrícolas. Es gente muy preparada, son los que llevan de verdad el control dentro de España y los que comunican fuera de España, a Europa, a la Organización Mundial de la Salud, de cómo está la salud en España, qué tipo de enfermedades, qué tipo de intoxicaciones, aunque no sean por enfermedades, por bacterias o por virus, estamos sufriendo en España. Por ejemplo, lo de la colza y todas estas cosas, evidentemente lo llevaron ellos. Ahora están mucho más preparados y tienen unos poquitos más medios. Digo poquito más medio porque desgraciadamente en este país, cuando las cosas están resueltas con el esfuerzo y con el sacrificio de tantísima gente, le dan muy pocos medios. Deberíamos hacer un trasvase de medios de la medicina curativa, si de verdad conseguimos hacer lo que ciertamente nos va a reportar más años de vida útiles, con salud, para poder disfrutar de ser mayores, para poder disfrutar de tener mediana edad y no morir prematuramente. Son las medidas que tome salud pública, no son las medicinas que demos los médicos.
ni las operaciones que hagamos los médicos en los hospitales. Eso solo contribuye escasamente a un 9%, con un 9% en la mejora de nuestra salud. El resto es prevención, promoción de la salud, medicina preventiva, salud pública, saneamiento, vacunaciones, seguridad alimentaria, higiene de los alimentos. Eso es la parte mollar de lo que evita que enfermemos. Imagínense solamente que las aguas en Zaragoza se contaminan. No habría hospitales suficientes para ingresar a toda la gente que coja diarreas gravísimas de morirse. Y se mueren. Y se mueren al cabo del año algunas personas con diarreas por ingerir alimentos en mal estado. Y se mueren al cabo del año decenas de miles de personas en España por ingerir alimentos en mal estado o a través de infecciones que se han cogido con las aguas, a pesar de las medicaciones. En el resto del mundo, millones mueren porque como no tienen resuelto ese tema tan sumamente imprescindible e importante que es el mantenimiento de la salud, vigilancia de la salud, control de las enfermedades transmisibles, control de los contaminantes que nos inundan y nos circundan, y además es inevitable porque si quisiéramos volver a la edad de piedra, pues evidentemente pues no se podrían utilizar ni los pesticidas ni los diferentes tipos de elementos y sustancias que ayudan a que tengamos mayores rendimientos en los campos, incluidos los abonos, mayor rendimiento en la industria ganadera, incluido pues una serie de medicamentos que hay que poner al ganado, otros están prohibidos, como veremos, pero si no fuera por el avance tecnológico y científico de la humanidad, no hubiésemos pasado al año 2017 que estamos, no estaríamos todavía ni siquiera en 2.000 millones de habitantes. Fíjense lo que les digo, la humanidad se mantiene estable hasta el siglo XVI, cuando Colón descubre América y se establece la primera gran globalización. Esto es así. Y las medidas de higiene que se fueron descubriendo precisamente en América, con el traspase de personas, con los esclavos, no hay mal que por bien no tenga, y con el comercio triangular entre África, Europa, América, que es la primera gran globalización, la población no pasó nunca de 700, 800 millones de habitantes, incluido China, India, toda Europa, éramos escasamente 100 y pico millones de habitantes, 140, 150. Hasta el siglo XX no hicimos 1.000 millones, hasta el siglo XX, y en este siglo XX pasado, en 100 años, hemos pasado de 1.000 millones a 7.000 millones en este momento. ¿Gracias a qué? A que hay más disponibilidades alimentarias, a pesar de que hay gente que pase hambre, siempre comparativamente con el que tiene abundancia. Pero un pobre de ahora es un rico de hace escasamente 70 años. Un pobre de ahora, que es pobre en España, una persona que ingresa al año menos de 6.000 euros. Simplemente fíjense que 6.000 euros hace 30 años en España eran 1 millón de pesetas. Con eso comía muy bien una familia y no vivía nada mal. Por lo tanto, cuando se habla que estamos muy mal, que estamos jodidos, que esto es una mierda, hay que saber de lo que se habla. Es todo relativo. Ahora somos 7.000 millones de habitantes gracias a estos avances tecnológicos de una parte que han permitido mayores disponibilidades nutricionales, más al alcance y mejor distribuidas, y gracias a las mejoras continuas en el ámbito de la sanidad pública. No tanto en la medicina curativa, que como digo, lo saben todos los expertos, tantos hospitales tan sumamente caros, solo contribuyen en nuestra vida, en nuestra salud y en nuestra mejora en un 8,5%. Bien, hoy quería hablarles, un saludo cariñoso, perdónenme a toda esta gente que sigue el programa, un saludo cariñoso a la gente que también me llama y vienen a la consulta para hacerle evaluaciones de su estado de salud, que es lo que yo estoy haciendo ahora, promoción de la salud, ayudarles a vivir mejor, ¿verdad? Un saludo cariñoso para todos ellos. Vamos a seguir en este empeño. Hoy vamos a hablar de residuos en los alimentos,
de residuos provocados como consecuencia de la manipulación de los alimentos, no solo voluntarios, sino también involuntarios. Hay muchas cosas que llegan a los alimentos de forma involuntaria, que no deberían estar, pero que están, y que pasan a formar parte de lo que ingerimos, y es indeseable ingerirlos. Por eso quiero hablarles de residuos, seguridad alimentaria, residuos que no son aditivos para mejorar los alimentos, sino residuos de contaminantes físicos, residuos de contaminantes de tipo químico, porque tenemos que procurar que bajo ningún concepto llegue a la cadena alimentaria, ni en su fase primaria, sea vegetal o sea animal, ningún tipo de sustancia que pueda provocar daños a nuestra salud. Especialmente y de forma inmediata, ningún tipo de infección, ningún tipo de alteración biológica que pueda provocar en nosotros enfermedades importantes y graves. ¿Quién no se acuerda todavía, no hace tantos años, de los quistes hidatídicos, la famosa equinococosis o hidatidosis? Y es que es una zoonosis, cualquier enfermedad que procede de los animales y utiliza al ser humano como huésped intermedio o huésped final, con frecuencia, aunque esto siempre el ciclo sigue, ¿no? Era que los animales en su hígado tenían el quiste de la equinococosis, del Echinococcus granulosus, y cuando los cazadores o se hacían matasías o cazaban jabalís o incluso corderos que se mataban y cerdos que se seguían matando, le tiraban a veces las vísceras a los perros domésticos. De ahí los perros hacían el ciclo, se comían esa carne contaminada y cuando hacían cacas ahí iban expulsando los parásitos del Echinococcus granuloso que mediante el viento, mediante el contacto con los perros, llegaban e infectaban al humano. Iban al estómago, al intestino, ahí se desarrollaban, de ahí por la vía linfática, que es retorno conjuntamente con las venas, llegaba a las vísceras importantes. El hígado, los pulmones eran dos órganos diana fundamentales. Hemos tenido en Aragón unos cirujanos estupendos, entre ellos el que fue mi maestro, don Ricardo Lozano Blesa, que hoy lleva al Hospital Clínico Universitario su nombre. Era uno de los grandes cirujanos de Europa, operando quistes hidatídicos. Quistes hidatídicos, los recuerdo como ahora, dando clases y hablando de la técnica de operación y de abordaje de los quistes hidatídicos, porque uno de los problemas no era solo operarlos, era poder extraerlos sin que se rompieran dentro de nuestro cuerpo, porque daban unas reacciones alérgicas mortales. Bien, ¿quién no se recuerda también cazadores y cazadores furtivos de comer carne contaminada con triquina? Unos quistes que están básicamente en el cerdo, en otros animales también, en el jabalí, por supuesto, ¿no? Hasta que Sanidad Pública ha conseguido que toda caza se lleve a analizar y prohibido su consumo si no se da el visto bueno. Pero yo recuerdo en los años 70 hubo en Zaragoza, en Aragón concretamente, varios casos importantes de ingestión de carne contaminada, de caza silvestre, que acabaron en muchos ingresados en el Servet y puede que algún muerto. Yo estaba incluso estudiando la carrera, todavía hasta el año 73 no acabé la carrera, pues en el año 70, eso sí, el año 70, ¿no? Lo menos 40 o 50 casos, y con frecuencia, de vez en cuando, esta noticia aparecía en la prensa. Bien, ahora imagínense ustedes las otras contaminaciones de la leche, de los quesos, de las carnes. La contaminación más frecuente de los alimentos es la bacteriana, la más inmediata, la más letal, porque en Europa, en nuestra civilizada Europa, que tiene un plan directivo, que tiene un montón de agencias y un montón de
de reglamentos y directivas para la protección de la salud, protegiendo los alimentos que sean inocuos desde su origen, desde la producción hasta la mesa, pasando por todo el proceso de la cadena de despiece en el caso de los animales, de manipulación, de envasado, de transformación, de conservación, de transporte hasta el consumidor final. Todo eso lo protege Salud Pública con sus veterinarios, que en Aragón hay 300, no son tantos. Comparen con los médicos que estamos trabajando en el SALU, que es lo mismo, pero es la parte asistencial, la parte que asiste a la gente que ya ha enfermado. La Dirección General de Salud Pública evita que enfermemos, ¿verdad? Entiendan la diferencia, que es sumamente importante. Por lo tanto, van a evitar que llegue a la leche, a la carne de cerdo, a la carne de vaca, a la carne de pollo, a los patos, a los conejos, a todo lo que comemos, a los cereales, a las frutas, la cantidad, a las legumbres, a las hortalizas, sobre todo hay que tener mucho cuidado con las hortalizas porque se contaminan de toda clase y tipo de contaminantes biológicos. Ahí tienen ustedes el tipo de contaminación física, química y biológica, ¿verdad? Física de todo tipo, desde residuos sólidos, que puede haberlos, sustancias, elementos no deseables, como poco que sean inertes, pues arena, piedras, tal, en fin. Pero también tenemos contaminación física de restos, de cosas que no deberían estar en los alimentos procesados. Contaminación química, un amplio rango de contaminación, de contaminantes químicos, desde los pesticidas, mire, esto es un cultivo de alguna bacteria encontrada, aislada en algún alimento. Ven ustedes que ahí es susceptible de que lo padezcan vegetales, las manzanas, las lechugas, los tomates mal lavados, todo eso, la higiene personal, los que manipulan alimentos en los restaurantes, cuántas veces no hay intoxicaciones en la boda, y no le echemos tanto la culpa que sea a los huevos, que sí, que también, ¿verdad? Pero ya utilizando las mayonesas industriales ha bajado, pero sigue habiendo porque hay portadores sanos de salmonela que manipulan alimentos y no lo saben. Hay que hacerle análisis y se hacen pocos, la verdad sea dicha, y los empresarios de la hostelería no se concientizan de ello. Se piensan que haciendo un seguro para pagar la indemnización, si ocurriese, tienen bastante. No se recuperarán nunca. Recuerdo varios casos que fueron clientes míos de restaurantes importantes de esta ciudad que no han levantado cabeza nunca jamás, cuando yo les dije que iban a tener una intoxicación y que no seguía haciéndoles el control, porque a mí que me pagaran no me servía de nada si ellos no ponían a punto sus instalaciones y trabajaban con el cuidado que hay que trabajar para evitar infectar, contagiar y enfermar a los ciudadanos que van a comer a sus instalaciones de la comida que ellos preparan. Eran bastante duros de mollera, así lo pagaron. Pero sigue habiendo mucho guarro suelto por ahí, hay que tener cuidado. Por eso yo precisamente vengo aquí y les informo de estas cosas. Hablando de contaminantes químicos, hemos de tener en cuenta no solo lo que se utilizan en la agricultura, sino otros que se utilizan también en la ganadería, que pueden pasar a la cadena alimentaria desde el mismo momento de la matanza, o que lo incorporan los propios animales en su cadena nutricional, en su cadena trófica. Lo incorporan al ingerir los propios alimentos que se le da, pero también hay otras veces que son puestos ahí de forma fraudulenta porque están prohibidos. Son sustancias que ayudan a engordar al ganado, a que gane peso, a que al no estar enfermos no mueran tanto cuando están estabulados. Se le dan desde antibióticos a hormonas de todo tipo. Antibióticos a hormona de todo tipo, medicamentos antiinflamatorios, sustancias antibacterianas como las sulfamidas y las quinolonas, el coranfenicol, los nitrofuranos, todos y sus metabolitos, los netrimidazoles, están prohibidos, pero los siguen usando. Por eso,
Continuamente en los matadores hay veterinarios que están vigilando que esto no ocurra, pero antes también en las propias explotaciones ganaderas, y ahí se actúa en conjunción con un cuerpo especial que tiene la Consejería de Agricultura, ¿verdad? Y desarrollo rural, que es como se llama ahora. Pero básicamente todo esto reposa en una ley nacional que vino a transponer a España en la Directiva Comunidad Europea 9623, que establece la medida y los planes para trabajar, evitar y saber gestionar los residuos en la producción de alimentos. La legislación española que traspasa es un Real Decreto 1749-1998, que instituye ya el Plan Nacional de Investigación de Residuos, de aditivos alimentarios, de contaminantes químicos de los alimentos, residuos plaguicidas y de contaminantes físicos. Fíjense ustedes la dimensión que tiene todo esto. Ustedes recordarán cuantísimas veces hubo gente en Zaragoza medio intoxicada por comer carnes o por comer hígado, donde se acumulan algunas de estas sustancias importantes, ¿no? Los famosos estivenos, los clerombutoles y todas estas sustancias que se han utilizado y se siguen utilizando si no se estuviese ojo visor continuamente, que son las hormonas, sean artificiales o sean o sean sintéticas. Tenemos los esteroides, estrógenos, que esto engordan, los andrógenos, testosterona, progestágenos, los mismos que producimos los humanos, hormona del crecimiento, somatotropina, somatostina, estrógenos sintéticos. También tenemos el dietilelbestrol, lactona del ácido resorcílico, ceranol, progestágenos, acetato de melengestrol, las hormonas del crecimiento. Todas estas sustancias han provocado en más de una ocasión, y sobre todo aquellas que ustedes recordarán, pues el clenbuterol, el cienproperol, el salbutamol, el albuterol, todas estas, que son varias según la fórmula química que se haya utilizado, han constituido y han producido intoxicaciones importantes cuando has comido carne de animal que se le ha dado estas hormonas para mejorar la producción, para mejorar el rendimiento y para sacar más beneficio. Y esto es así. ¿Y quién se encarga de evitarnos estas cosas? Repito, sanidad pública. Para eso se mantiene una continua vigilancia con un cuerpo de veterinarios y de farmacéuticos que van a las aguas, fundamentalmente los farmacéuticos, que evitan que llegue a nuestra mesa, incluso en el restaurante, aunque el restaurante todavía hay que trabajarlo más, porque hay mucha gente implicada en esto que no son muy cuidadosos cuando preparan los alimentos ni respetan las normas que se le dan. No les digo más, con esto tienen ustedes una idea muy clara, me tienen a su disposición en el teléfono que figura aquí, pueden llamarme para esta consulta, para otras consultas, para que yo les haga una valoración de su estado de salud completa, incluido análisis clínico, con informe y con todo lo que ustedes tienen que hacer a partir de este momento para que mejoren sus expectativas de vida, para que ganen años, para que sumen años útiles con salud, con actividad y con felicidad a su vida. No les digo más, les espero la semana que viene, aragoneses. Gracias.